Hola Nico, gracias por venir. Quiero saber qué es la meditación y para qué sirve. La meditación fundamentalmente es un ejercicio de regulación psicoemocional. A mí lo que me gusta decir es sacarle, con todo respeto a quien vende saumerios y a quien la clase de yoga, pero sacarle el olor a saumerio y el contexto de que solamente se puede meditar en yoga y llevarlo a algo mucho más aterrizado a la vida cotidiana, que es un ejercicio de regulación mental y emocional para estar bien. Punto. Que lo puedes hacer en tu casa, que lo puedes hacer en el auto, que lo puedes hacer en el transporte público, que no necesita tener un contexto ni religioso, ni espiritual, ni deportivo. Claro, Y está bueno que, lo que decís porque uno a veces dice no encuentro el lugar donde meditar, pero ahí dijiste en el auto, por ahí parado en el sí. tránsito, ¿se puede meditar? Mira, una de las cosas más curiosas que me pasó fue que con mi primer maestro de meditación, que es un gran maestro de meditación, tuve la suerte de tener, y él había tenido su primer hijo pequeño, y él decía que cuando volvía a casa, él sabía que cuando llegaba a la casa, cuando pasaba la puerta de la casa, lo primero que iba a pasar era que iba a haber pedidos, reclamos, urgencias, asuntos. Entonces él lo que encontró es que el mejor recinto de meditación, ¿cuál era? El auto apagado en el garage antes de entrar a la casa. Ah, eso los padres lo hacemos un montón. Esos 5 minutos que vos te sentás en el auto, cerrás los ojos y solamente respirás y estás un poquito más en contacto con vos, ese era su espacio de meditación. Así que imagínate si se puede meditar en cualquier lado. Sí, en cualquier lado se puede meditar. Acabás de tirar un dato importantísimo. ¿Y los chicos pueden meditar también? Sí, y no solamente pueden meditar, sino que hay una cosa que es re linda entre el vínculo padres y hijos, que es que los chicos aprenden, como vos sabés, sos mamá, los chicos aprenden sobre todo por imitar a los adultos. Nos imitan, entonces miran lo que hacen los adultos y imitan el comportamiento de los adultos. Cuando los adultos meditamos, ¿qué hacen los chicos? Yo tengo un hijo, un amigo muy querido que tiene un hijo, y él siempre se sienta a meditar, ¿no? Se pone en su posición, a su almohadoncito. Y el hijo pispeaba. Y en un momento Milo, se llama el hijo de mi amigo, en un momento Milo, sin preguntarle nada al papá, ¿qué hizo? Se sentó al lado, puso su cara de meditador y empezó a hacer la pose de la meditación y empezó a hacer eso que él no sabía que estaba haciendo, estaba imitando al papá, pero en un momento le empezó a preguntar, el papá le contó, etcétera, etcétera, y hoy en día meditan los dos juntos. Entonces no solamente pueden meditar, sino que es una actividad hermosa que construye un vínculo desde otro lugar. Me encanta lo que decís de la imitación, pero ¿cómo le enseñamos también a meterse dentro de lo que es la medicación? Dentro de lo que es la meditación a los chicos. Sí, mira, otra de las cosas típicas es que los chicos no solamente aprenden por imitación, sino aprenden jugando. Y una manera re linda de aprender meditación es jugando con la meditación. Hay una cosa que a mí me gusta mucho ver entre cómo aprendemos los adultos y cómo aprenden los niños y qué nos sirve a los adultos y qué les sirven a los niños, y es, por ejemplo, el típico consejo de cuando no puedes dormir o cuando tenés insomnio, que te dicen, o una de las cosas que podemos hacer es contar ovejitas, Sí. ¿no? Que es la cuenta mental, o el cuento antes de irse a dormir. Esas dos, si desmenuzamos qué es lo que está pasando a nivel psicológico, estamos prestando atención a un estímulo, el de contar las ovejitas o el del cuento que nos cuenta mamá o papá antes de irnos a dormir. Bueno, en el caso de los niños es igual. Pueden, a partir del juego, a partir de tener un recurso lúdico, pueden introducirse en el mundo de aprender a calmarse, aprender a autorregularse. Recién decíamos que estaba viendo el canal y uno de los últimos posteos era una entrevista que le hacía Andy Kuznetsov al psicólogo Gabriel Rolón y que le preguntaba, bueno, ¿cuáles son los 3 consejos que le darías a una madre, a un padre para ser un buen padre? Y Rolón respondía, lo primero que respondió fue paciencia. Uf. ¿No? Bueno, la pregunta del millón es, ¿y dónde se compra la paciencia? ¿Cómo la creamos? ¿Dónde se consigue? Bueno, la buena noticia es que no se vende, es gratuita. La no tan buena noticia es que hay que entrenarla, hay que practicarla. Es una habilidad emocional, una habilidad cognitiva, una habilidad de atención que uno puede entrenar. Y la meditación es eso.
es entrenar ese tipo de habilidades, de capacidades que todos tenemos. Porque otra de las cosas que me parecen como muy buena, Mila, de saber, es que todos tenemos estas capacidades en nosotros. Algunos los tenemos más cerca, otros los tenemos un poco más lejos. Claro. Pero la capacidad está ahí. O sea, está ahí, es latente. Todos tenemos cierta capacidad de paciencia. A veces para algunas cosas tenemos más paciencia, para otras cosas tenemos menos paciencia, ¿no? Porque tenemos más motivación o más interés o le prestamos más atención a algunas cosas, entonces somos un poco más pacientes, ¿no? Que para otras. Sí. Probablemente te habrá pasado con tu hijo que sos más paciente en algunas cosas con tu hijo porque sabés que está aprendiendo, que está cuando empezó a caminar o ahora que está empezando a conocer el mundo y está tocando todo. Bueno, sos más paciente. Y con algunas otras cosas sos menos paciente. Y bueno, ¿por qué? Porque la capacidad de la paciencia ya está dentro tuyo, pero en una tenés más motivación y más interés. Claro, y cuando me pinta el sillón con marcadores, Ahí desaparece. la mecha se empieza a cortar. Pero la capacidad es latente. Entonces a mí me parece que una cosa alucinante que tiene la meditación es que nos va acercando a esa capacidad que todos tenemos y que es cuestión de práctica. 2 dudas más. ¿Es necesario que sea guiada o uno lo puede hacer solo la meditación? ¿Y cuánto influye el entorno? ¿Tiene que ser un entorno calmo o puede ser en cualquier lugar? En medio de los juguetes podemos meditar. Buenísimas preguntas, porque es lo que al principio siempre recomiendo para a tener en cuenta. Cuando uno empieza a practicar, lo ideal es que sea en un lugar en donde haya la menor cantidad de estímulos y distracciones posibles. Por eso recuerdo el auto de mi primer profesor de meditación, auto cerrado, adentro del garage, hay poco estímulo. Entonces, idealmente lo primero es que uno lo pueda hacer en un lugar en donde haya poco estímulo, poca distracción. Y lo segundo es esto que hablábamos antes, que es que cada uno encuentre su ejercicio, su técnica. Para algunos le funciona con una audioguía, a otros le funciona en silencio, a unos le funciona mirando una vela, a otros le funciona escuchando un podcast. Que cada uno encuentre su manera, porque es como, no sé, como cualquier cosa en la vida. Uno tiene que ir más allá de que existan determinadas pautas, como uno podría decir, che, mira, si vas a empezar a practicar esto, estaría bueno que encuentres un lugar que te transmita calma, seguridad, tranquilidad, confianza. No lo hagas en el subte yendo al laburo a las 8:30 de la mañana apretado entre la gente, porque va a ser un poco más desafiante tratar de hacerlo ahí. Pero una vez que... Es como andar en bicicleta. Al principio le ponemos las rueditas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es el equilibrio. Con la mente lo mismo. Lo que estamos buscando es equilibrio mental, calma mental, entrar en ese balance. Pero una vez que aprendemos a andar en bicicleta, ¿qué hacemos? Se las sacamos, las rueditas. Y esto es lo mismo. Una vez que aprendés cómo autorregularte, cómo serenarte, cómo entrar en un espacio de calma, lo podés hacer en cualquier lado. Pero al principio está bueno como cuidar un poco el espacio para que no haya muchas interferencias. El objetivo final es sentirte calmo. Entonces vos por ahí podés empezar la meditación y tardar varios minutos hasta que sentís esa sensación. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se sigue? ¿Se espera? Excelente. Mira, sí, el objetivo final es encontrar calma. Aprender a autorregularnos, encontrar un estado de equilibrio. Bajar los decibeles. Bajar un cambio, bajar los decibeles. Ese es el objetivo final. Pero claro, ese es el objetivo final. Después cuando nos sentamos e intentamos hacerlo, nos damos cuenta de que aparecen pensamientos, aparecen recuerdos, qué voy a hacer el fin de semana, qué pasó ayer, no puedo más, me aburro, me duele la rodilla. Lo que nos pasa a todos, por más práctica que tengas. Empezás a hacer lista del supermercado, cualquier cosa. La lista del supermercado, las grandes ideas, uy, me olvidé decirle esto al otro, lo voy a anotar acá, voy a agarrar un minuto el celular y ya la mente te distrajo, te corrió de lo que estabas haciendo. Entonces, al principio es muy bueno saber que queremos encontrar calma, que queremos buscar un ejercicio que nos lleve a un estado de mayor calma, pero que como toda práctica lleva tiempo. Y no funciona como una píldora express de la calma y del bienestar, porque lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo de
aprender a sentarnos con nosotros, a hacer las paces. Yo le digo, ¿no? Los pitufos que te conversan en la terraza. Digo, bueno, ¿qué pasa cuando empiezan, cuando son pitufos o cuando a veces es el corso entero? Es el, Sí. ¿Cómo ¿no? callarlos? ¿Cómo hacer para callarlos, para pararlos, para detenerlos? Y un poco la paradoja o la ironía de la práctica de la meditación es que cuanto más queremos detenerlos, ¿qué sucede? Claro, cuando pensás en el elefante rosa. El famoso elefante rosa, ¿no? Ese ejemplo a mí me parece que es buenísimo porque nos demuestra como muy empíricamente que cuanto más querés algo, menos lo obtenés, ¿no? El típico caso que me parece que nos pasa a todos, que cuando te querés ir a dormir y decís, bueno, momento, me tengo que levantar temprano, apagué la luz, ahora toca dormir. ¡Ay, es tremendo ese momento! Y la cabeza dice, así que el señor quiere dormir, vas a ver lo que te voy a dar. Te va a empezar a picar la pierna, el pie, te todo. manda todas las distracciones. Entonces, eso nos demuestra, que no es tan fácil como creíamos de sentarnos, cerrar los ojos y poner la mente en blanco o parar los pensamientos. No sucede así. Por eso, está bueno, yendo a tu pregunta anterior, tener algunos ejercicios de concentración, de foco. Lo de las rueditas de bicicleta para mí es muy, muy gráfico. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a meditar sí está bueno tener lo que se llama un soporte de meditación. Algo a lo cual sostenernos, ¿no? Que puede ser la respiración, que puede ser la sensación del cuerpo, que puede ser un escaneo mental, que puede ser una piedrita que mirás y que cada vez que te distraes volvés a mirar la piedrita. Lo que a cada uno le funciona. Hay algunos ejercicios que funcionan mejor que otros porque, sobre todo los que tienen que ver con la respiración, porque cuando respiramos de una manera más profunda y inhalamos más oxígeno y serenamos el ritmo cardiovascular, entonces eso a su vez informa al cerebro, o sea, entra más oxígeno en el cerebro, eso a su vez informa al cerebro de que a nivel neurológico se empieza a serenar la sinapsis neuronal, los pitufos esos que decimos metafóricamente, y eso genera un estado de alivio, de calma, de bienestar, solamente por el famoso, ¿viste el consejo de la abuela? Respirá 3 veces, o por lo menos de mi abuela, respirá 3 veces antes de contestarme, te decía la abuela. ¿Qué quiere decir eso? Si le preguntamos a un neurólogo, ¿qué está diciendo la abuela? Lo que está diciendo es que empiece a serenarse tu sinapsis neuronal, que empieces a bajar un cambio, que empieces a regularte, y entonces cuando te empezás a regular, estás más calma, y cuando estás más calma, podés pensar con más claridad, y la respuesta a la abuela, entonces con más claridad, era distinta que si te dejabas secuestrar por las emociones. Sí. ¿No? Entonces, como tip para la primera meditación, ambiente libre de estímulos, Sí. Respirar. Sí. 3 respiraciones. Sí, mira, hay una práctica que si querés la hacemos, es muy cortita. Dale, me encanta. Pero es una práctica muy simple, muy simple. Es así, es inhalar por la nariz, ¿Con los ojos cerrados? como vos quieras. Ah. Inhalar por la nariz, retené, sostené un cachitito al aire, todavía no lo sueltes, y cuando yo te diga ahora, por la boca lo soltás. Soltalo ahora por la boca. Eso. Hagámoslo una vez más. Inhalá, sostené, retené un momento más el aire ahí en el pecho, y por la boca, exhalá. Una vez más, última. Inhalá, sostené, 1 minuto más. Y por la boca. Y ahora deja que el aire entre y salga por la nariz. Natural. Ahora no puedo parar de pensar que tengo que respirar. ¿Viste? ¿Te das cuenta de cómo respirabas antes y cómo respirás Sí. ahora? ¿No? Por ejemplo, solamente hacer esto 1 o 2 veces al día. Tipo, estás en el trabajo enfrente de la compu, o estás con el celu caminando en la calle, o estás en casa con tu hijo y están pasando 1.000.000 de cosas al mismo tiempo, y solamente es... Claro, no necesitas 3 horas para No, meditar, no. ni prender un saumerio, ni nada. Son No. unos minutos de concentración. Sí, sí. Es solamente eso. Y bueno, y después es como tocar el piano, o como aprender a hablar un idioma, o como aprender a cocinar. Cuantos más veces lo hagas,
mejor te vas a poner en eso que estás haciendo. Entonces es como re simple. Y el beneficio, de vuelta, si volvemos a este consejo que nos da este gran psicólogo que es Rolón, como consejo número 1 para ser un buen padre, madre, es la paciencia. Bueno, está a la palma de la mano, lo tenías en el bolsillo, no tenés que salir a comprarlo, a buscarlo, no está en un libro ni en un podcast, está en uno. Todos esos estímulos estimulan lo que estamos buscando. La calma, el bienestar, la paciencia, el tener un vínculo más tierno, más amoroso, más presente con nuestros hijos. ¿De qué se trata? De la atención, de la presencia, de estar ahí. ¿Qué necesita un niño? Amor, ternura, atención, que juguemos en su mundo, que nos vinculemos desde ese lugar. Y la mente es nuestra mente es la que se vincula desde ese lugar. Entonces, a mí me parece que vos me preguntabas antes si yo tenía hijos. Yo no tengo hijos, pero atiendo muchos pacientes con hijos. Entonces aprendo de ellos son mis maestros en esto. Y yo digo, ¿cuánta diferencia hace en la vida de un padre, de una madre, el tener a la mano una herramienta tan simple, tan cercana y gratuita para relacionarse con su hijo o hija de otra manera? Otra cosa que nos pasa y nos dificulta a los padres poder conectar también es el aparatito, que estamos como muy metidos en eso, y los chicos también, con las pantallas. Sí, sí. ¿En qué sirve la meditación para todo esto y cómo la incluimos y cómo sacamos la pantalla y le decimos, che, imagina con tu cabeza? Sí, sí. Esa es una buenísima pregunta y además es definitivamente un desafío grandísimo que tienen los padres actualmente, porque si le saco la pantalla, Capricho. ya sabe lo que sucede. Y si le dejo la pantalla, también sabe lo que sucede. A mí un gran padre, que yo considero un gran padre, una vez me dijo, yo no quiero que mis hijos dejen de mirar el celular. Yo quiero que mis hijos quieran dejar de mirar el celular. Y ahí cambia completamente la película. ¿De qué sirve la meditación en eso, ¿no? Para generar esa sensación de decir, bueno, suficiente de pantalla, que los propios chicos quieran decir suficiente, que ese es el Ni desafío. nosotros decimos suficiente. Pero porque si vas a estar todo el tiempo premio-castigo, Claro. bueno, vas a estar todo el tiempo, toda tu vida premio-castigo. Cuando empezamos a encontrar un espacio, a veces puede ser lúdico, a veces puede ser recreativo, como contando las ovejitas o jugando a la meditación o la rutina que entre padres y madres se construya, el propio niño, la propia niña, va encontrando un estado de calma, un estado de autorregulación, entonces no necesita que el aparatito le dé eso, porque fundamentalmente, ¿qué es lo que genera el chupete electrónico? Distrae de la angustia, la impaciencia, el aburrimiento, las emociones que el niño o la niña... para los padres también. Cuando está en un momento muy alterado y tenés que hacer algo, pantalla para distraerlo y vos distraerte también. Sí, sí, sí. El tema es que si siempre va a estar el chupete electrónico, Claro. entonces está generando el hábito del chupete electrónico que de vuelta es un desafío grande, ¿eh? Sí, Sepamos después, si entraste en esa, salir es dificilísimo. Exacto, exacto. Entonces, el hábito, el construir el hábito y la rutina, a mí me parece que sobre todo genera como dos grandes cosas en beneficio antipantalla. Primero, que cuando te sentás con tu hija, con tu hijo a meditar o a hacer la práctica de la meditación, a jugar a la meditación, no entra la pantalla en ese juego. Primero. Porque hay que cerrar los ojos, hay que sentarse, hay que escuchar los pajaritos o el no sé qué, o contar las ovejitas, cualquiera sea el recurso que uno use, pero ya sacaste la pantalla de la interacción. Y lo segundo es que cuando uno empieza a descubrir verdaderamente como cierto gusto por sentarse a hacer esa práctica, de vuelta, sea con el recurso de contar los patitos o de mirar la velita o lo que sea, empieza a gustarle eso, entonces se da cuenta de que no necesita todo el tiempo recurrir a el babysitter electrónico. Y aparte es reconectar con lo más primitivo, que es el estar presente. Sí, sí, sí.
sí, definitivamente. Es conectar con esa parte primitiva, pero sobre todo con el poder que nos da saber que eso está dentro nuestro. Una de las cosas, si querés más a nivel psicológico, tanto en niños como en padres que yo encuentro acompañando a mis pacientes bueno, y proponiéndoles meditar, es el gran sentido de empoderamiento que les da versus creer que lo único que puedo hacer es recurrir en el caso de la pantalla o en el caso de la distracción con cualquier cosa que no sea el aprender a estar un poco más en el presente, ¿no? Es un desafío muy grande en el mundo moderno porque los estímulos vienen mucho. Están en todos lados. ¿Sí? ¿Será que la meditación puede ser útil para la hora de dormir de los chicos? Bueno, ahí tocaste el tema clave. Para los chicos extendidos, chicos y padres, porque muchos padres me dicen que hacen un ejercicio de meditación con los hijos y terminan a las 4 de la mañana despertándose en la cama de los hijos. Claro. Definitivamente sí, y vuelvo al ejemplo anterior. Cuando no podemos dormir, conta las ovejitas. Es cuando el niño o la niña aprenden a que viene papá, mamá a contarles el cuento, a arroparlos, a acostarlos, y además hacen juntos un ejercicio de meditación, el descanso es mucho más profundo, ¿no? Porque la mente, hay una cosa bien interesante para saber de cómo funciona la mente, es que en el estado en el que nos vamos a dormir mentalmente, es en el estado en el que nos despertamos al día siguiente. Ay, mamita querida. No. Por eso, viste que cuando te querés ir a dormir y estás dale que te dale con un tema de laburo o dale que te dale con un tema Sí, acelerado. En general, cuando te despertás, no te despertás en paz, en armonía, apreciando la vida. No. Te despertás con un apuro de hacer todo lo que tenés que hacer. Acelerado, ansioso, estresado. Y los chicos también, porque ayer mi hijo se fue a dormir con un berrinche tremendo y hoy se despertó igual. Sí, sí. Entonces, eso lo que demuestra también es que lo beneficioso que es tener algún tipo de rutina. A mí me gusta mucho, porque lo he visto en mi propia piel y lo he visto en la gente que acompaño, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la idea de ritualizar estas cosas. ¿no? Me encanta. Como el rito del baño o el rito del fin de Claro, semana. eso te iba a decir. Yo soy muy fan de las rutinas del baño, el cuento, y agregar la meditación está buenísimo porque les baja los decibeles a los chicos y ya se van a dormir más calmos. Sí, y de vuelta, ¿no? Perdón que insista sobre este punto, pero es lo más simple y sencillo y acomodado a la rutina familiar, a los deseos, a los gustos y las preferencias de tu hijo. Si a tu hijo le gustan más los animales de la selva, anda por ahí. No vayas por la cosa rígida de que hay que respirar, no sé qué. Si a tu hijo le gusta más, viste, no sé, los cuentos de hadas y las aventuras, y se va más por ahí la mente de él, anda por ahí con la meditación. Usa las preferencias, los deseos, las afinidades de tu hijo para introducir la rutina de meditar. Y hay una cosa que además me parece que en mi época versus esta época, yo tengo 46, cuando yo era chico estas cosas no estaban muy popular, muy accesibles o muy populares, es que hoy el mindfulness o la meditación están en todos lados. Total. Ponés Netflix y hay series, documentales, tiras para niños de meditación. Entonces, ¿en serio? Sí. Está muy aplicaciones de celular, bueno, está por todos lados. Claro, Entonces, es súper sencillo acceder, solo hay que querer. Sí, incluso muchos colegios. Conozco muchas personas que trabajan en el ámbito de la educación y me cuentan que muchísimos colegios están introduciendo las prácticas de mindfulness o de meditación ya en los niños, ¿no? Cuando en el jardín, cuando dicen, bueno, nos sentamos, a ver, la profe por ahí levanta la mano y dice, cuando levanta la mano hacemos todo silencio, levanta la mano, todo silencio. Bueno, siempre lo mismo, es una práctica de atención. Cuando levanto la mano, hago silencio. Estímulo, respuesta. Cuando cierro los ojos, respiro, estímulo, respuesta. Se calma, ¿no? La lógica es siempre la misma. Por eso a mí
me interesa tanto poder compartir y divulgar que meditar no es una práctica espiritual o religiosa o esotérica o, como decíamos antes, medio en chiste, medio en serio, que tiene que tener olor a sahumerio. No, es una práctica para la vida cotidiana, para criar a tus hijos de una manera más saludable, más presente, más amorosa, que me parece que en definitiva es lo que buscan todos los padres y las madres. Y como todo, tiene que empezar por casa y uno también practicarlo para poder dar el ejemplo. Quiero saber si dentro de tus pacientes notaste cambios profundos en chicos que empezaron a practicar la meditación en cuanto a lo que es la educación, el colegio, la atención. Sí, sobre todo en ese último que vos acabas de decir, que es la atención, ¿no? Yo creo que uno de los grandes asuntos de la salud mental infantil actual es la dispersión, ¿no? La falta de atención o la dificultad de prestar atención. ¿Pero por qué? Porque hay tantos estímulos dando vuelta que obviamente... No, están los 1000 juguetes, la tele prendida, mamá con el celular. Entonces, entonces en ese sentido la meditación les da a los chicos las herramientas, y lo he visto con varios pacientes que me cuentan que sus hijos, después de algunas semanas, también otro dato bastante alentador es que nuestro cerebro rápidamente, cuando queremos o cuando tenemos interés e intención de aprender algo, sea, de vuelta, aprender a meditar o tocar el piano, si tenemos interés de eso, rápidamente nuestro cerebro adquiere esa habilidad. Claro, son horas de vuelo igual. Son horas de vuelo y a nivel atencional facilita mucho el proceso de aprendizaje y de educación de los chicos, porque les da esta herramienta, ¿no? Les da el poder de saber cómo hacer para estar más enfocados, estar más atentos. Sería lindísimo que en el colegio arranquen la mañana izando la bandera y una meditación grupal. Mirá, eso es definitivamente, yo creo que es una de las cosas hacia donde yo coincido con vos, donde debería ir un poco la educación, pero la buena noticia, o por lo menos de lo que yo he escuchado, no solamente en la educación alternativa, ¿no? Que cada vez está haciendo menos alternativa. Exacto, está haciendo menos alternativa, pero incluso en la educación más formal, por llamarla de una manera, cada vez estoy escuchando más de dispositivos en los que se invita a la calma mental o a la regulación de las emociones, ¿no? Yo me sorprendí mucho que hace poco usé el ChatGPT para ver cuál era la película más vista de los últimos 10 años. ¿Sabes cuál fue? ¿Intensamente? Sí. Ay. La película más vista de los últimos años es Intensamente. ¿Y de qué habla? De las emociones y de la regulación emocional y de cómo funciona el cerebro y de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que está muy bien hecha y que es súper divertida... Sí, pero se entró en la conversación de las emociones en los chicos y empezar a reconocerlas, incluso con dibujitos, poder marcar cómo te sentís cuando no tienen palabras todavía. Sí. Entonces, todos esos me parece son datos súper alentadores para decir, che, esto está aquí, lo podemos, ya sea que nos convenzamos por la neurociencia, o por la psicología, o por la pedagogía, o porque, no sé, practicás algún tipo de práctica oriental que incluye la meditación dentro de su práctica. Es algo tan accesible, tan a la mano y gratuito, ¿no? Es que lo tenemos ahí, que a mí me parece que solamente a veces por ahí vencer el prejuicio de no puedo parar los pensamientos, o no puedo poner la mente en blanco, o yo no puedo meditar, y decir, espera, por ahí hay otra manera de hacerlo. Por ahí no tiene que ver con que tenía que ponerme, cruzar los pies como Julia Roberts en la isla de Bali, y si no puedo cruzar los pies como un pretzel, que de hecho yo te digo, yo medito hace bastante tiempo, y yo medito arriba de una silla, todos los días de mi vida, no me pongas en el piso, cruzar las pichas, me duelen las caderas, te juro, ¿no? Claro, las articulaciones. Me duelen las rodillas, si voy a meditar, me siento, igual es un entrenamiento de la mente. ¿Por qué tengo que estar? O sea, tiene una lógica lo del cuerpo, no quiero de ninguna manera quiero
quitarle la importancia. No, pero a para eso. traerlo a la realidad se podría hacer en cualquier Exacto. posición. Vuelvo a mi maestro, que fue un gran maestro de meditación, en el auto. Sí, es que a en veces el le ponemos garage. tanto peso a todo lo que hay que hacer que cuando lo bajás y lo minimizás un poquito es un ratito, mientras estás en el auto, no tenés que Sí. estar tirado en la cama, ni tiene que ser de noche, ni... Un ratito por ahí es un poco más fácil y creo que con la práctica uno también empieza a ver los resultados y te empezás a copar con la idea, ¿no? Tal cual. Otra de las cosas que yo veo muchísimo, pero muchísimo, es que cuando la gente empezamos a darnos cuenta de el beneficio que te trae, de lo cerca que estaba y de lo accesible, de lo posible que es introducirlo en la vida cotidiana, decís, pero al final eran 5 minutos de poner una campanita o de poner un timer o de escuchar una audioguía. ¿Eso era todo? Sí, eso es todo. Pero, ¿cuál es el truco? La frecuencia. ¿Cuál es el secreto? El único secreto de la meditación para obtener los beneficios es lógico, ¿no? Porque es lo mismo que, no sé, aprender un nuevo idioma o aprender un instrumento. El secreto es la frecuencia. Y el secreto del secreto, es decir, ¿cómo hago para ganar frecuencia? Yo digo siempre lo mismo. Simple, fácil y accesible. Que sea lo más simple que vos puedas. Si es a la mañana después de bañarte, a la mañana. Si es a la noche cuando bañás a tu hijo y haces con un patito, encontrás un juego, es ahí. No tenés que, viste, irte al ashram o tener... No, no era la ¿Cuántos India. minutos decís que debería durar mínimo una meditación? Lo que está hasta ahora, la comprobación científica de cuántos minutos altera verdaderamente un estado psíquico que produce el beneficio, te vas a reír. ¿Cuánto crees que es? Ay, no sé. ¿2 minutos? 3 minutos. Lo Es re poco. comprobado es que con 3 minutos de meditación por día es suficiente para empezar a tener al cabo de más o menos 15 días, empezar a sentir beneficios como baja de ansiedad, baja el estrés, calma mental. Al final era re fácil. Si no tenés paciencia es porque no querés. Más o menos, más o menos. Pero hay que probarlo. Yo lo que digo es, no me crean. Por ahí todo esto que decimos, por ahí sí o por ahí no. Pero no me crean. Pero pruébenlo. Sí, 3 minutos lo puedes probar. 3 minutos. Una por semanita. día. De una. Es fácil. Ahora me quiero ir a meditar. Qué copado. Bueno, Me encantó. Milán, gracias, che.